Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. Madre mía del amor hermoso, qué calor hace. O sea, qué calor. O sea, y además que esto es una manta. En fin, que dicho esto, ya podemos empezar con el vídeo. Pero yo en algún momento del vídeo tenía que decir que hace muchísimo calor. En fin, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Votar para la lectura conjunta de Colombia, además de conocer un poquito sobre la historia de Colombia y un poquito sobre las opciones que tenemos accesibles de literatura colombiana, que os advierto, hay muchísimo, muy interesante. Así que esto es, pues eso, principalmente la votación para agosto de 2022. La lectura conjunta no empieza por leer literario dentro del marco de los 200 libros, 200 países, pero recordad que este vídeo pues se quedará aquí con todas esas recopilación de libros que tanto me ha costado hacer y poneros aquí más o menos en bonito. En fin, vamos a empezar como siempre. Primero una breve introducción histórica desde Wikipedia, después os presento las dos opciones y os doy pues los días y demás para las votaciones. Por último, pues esa recopilación de libros que son muchos y ya os digo que me ha costado mogollón esta vez decidirme. Hay países que son difíciles de elegir porque todo me llama y todo me llama. Así que vamos a ello. Leyendo directamente desde el resumen de Wikipedia, tenemos que Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Se constituye en un Estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. Limita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al occidente con Panamá. En cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. Es el 28º país más poblado del mundo, con una población de 51 millones de habitantes. Además es la segunda nación con más hispanohablantes, solo por detrás de México. Posee una población multicultural, la cual refleja la influencia de la colonización europea a gran escala, pueblos nativos y mano de obra africana, con oleadas migratorias provenientes de Europa y Oriente Próximo durante el siglo XX. El Producto Interior Bruto de paridad de poder adquisitivo de Colombia ocupa el 4º puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB nominal colombiano es el 4º más grande de América Latina y ocupa el número 28 a nivel mundial. La presencia humana en Colombia se remonta a más de 14.500 años. Después de miles de años de formación cultural en el actual territorio colombiano, surgieron diversas culturas precolombinas como los muiscas, taironas y quimbayas. Al colonizar a estas culturas, España creó el Virreinato de la Nueva Granada, con capital en Santa Fe, lo que es hoy Bogotá. En el año 810 comenzó la Guerra de Independencia, tras la cual surgió el país que actualmente se conoce como Colombia. Durante el siglo XIX y XX el país se caracterizó por su inestabilidad y un gran número de guerras civiles. El último de estos conflictos, conocido como conflicto armado interno, comenzó en 1960 y se extiende hasta nuestros días. En el año 2012, después de más de 50 años de conflicto, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos inició conversaciones de paz con las FARC. En 2016 se alcanzó un acuerdo final que, a pesar de no ser aprobado en el plebiscito del 2 de octubre del mismo año, fue implementado con modificaciones en 2017. A la fecha, el gobierno de Colombia se encuentra adentrado en el proceso de implementación de los acuerdos e iniciando nuevas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que ha manifestado la intención de contribuir al final del conflicto.
Colombia tiene una economía diversificada y posee un importante componente de servicios. La producción económica del país está dominada en su demanda interna y en el gasto producido pues por el consumo de los hogares, que es el mayor componente del PIB. El índice de desarrollo humano colombiano es de 0,747 y su esperanza de vida promedio es de 75 años. Colombia forma parte de múltiples organizaciones internacionales que os mostraré por pantalla, pero que no voy a ir nombrando, y una métrica que no aparece en el resumen de Wikipedia, pero que me parece importante destacar, es una métrica que tiene que ver con la clasificación internacional de la corrupción en los países. Colombia se sitúa bastante por encima a la media en esta métrica, situándose como uno de los países más corruptos del mundo. Además, es el segundo país con mayor índice de desigualdad en América Latina después de Brasil y empatado con Panamá, según la base de datos del Banco Mundial. Además, es la segunda nación más biodiversa del mundo, contando con 54.871 especies registradas, aunque un estudio lo ubica entre los 8 países responsables de la mitad de la destrucción de biodiversidad en el mundo. Por otra parte, es el país de América Latina con más conflictos ecológicos entre la población local y empresas multinacionales en áreas de especial protección ambiental. Para proteger su medio ambiente, el país cuenta con instrumentos como la Política Nacional de Cambio Climático y el impuesto al carbono. La producción de electricidad en Colombia proviene principalmente de fuentes energéticas renovables. De hecho, alrededor del 70% de la energía se obtiene por generación hidroeléctrica. Esta es la información que aparece más o menos al inicio del artículo de Wikipedia de Colombia, pero como siempre os insto a que vayáis a leerlo y os empapéis un poquito de este país que tenemos intención de visitar leyendo. Vamos con las dos opciones que os presento para la lectura conjunta. Al final he elegido los 2 libros que más habéis pedido vosotras, porque estaba en una indecisión constante entre 4 libros y de hecho creo que uno de ellos siempre ha estado entre las 2 opciones que os iba a plantear, pero el otro ha ido rotando entre los 3. En fin, que todo esto para deciros que he cambiado de opinión muchas veces a lo largo de estas últimas 2 semanas en las que me he estado planteando que os propongo, porque sí, yo lo hago con mucha antelación porque sé que cambio de opinión, que me empieza a comer la cabeza, que tal, igual lo más sencillo es como hacerlo un día y ya está, y ponerme un tope de un día y fin. Lo de que era una manta no era broma, estoy muchísimo mejor con la coleta. En fin, la primera autora que os propongo es Laura Restrepo. Es una autora, periodista, escritora, ensayista colombiana que también está bastante implicada en temas políticos, es activista y ha participado en el movimiento 19 de abril que le costó pues el exilio forzoso. Vive actualmente en México, aunque como este movimiento de guerrillas se llegó a legalizar, pues digamos que ese exilio obligado pues dejó de serlo, ¿no? Pero continúa viviendo fuera de Colombia. Ha ganado muchísimos premios literarios, quizá el más destacado o el que más aparece en todo lo que veo de ella es el Alfaguara de novela, creo en 2004, y os propongo una de sus novelas, aunque no es la más famosa es Delirio, pero tengo reservas sobre la impresión que me da en cuanto a si nos va a llevar a Colombia o no. Creo que sí, pero también como tiene una carga de realismo mágico bastante grande y venimos de Nigeria, que no es que haya realismo mágico sino creencias, creo que un cambio en lo que vayamos a leer nos va a venir bien. En cualquier caso, el libro que os propongo, que es uno de los que más habéis pedido, es Los Divinos, que publica Alfaguara en 2018. Tiene 256 páginas en papel y 181 páginas en digital. Creo que también está en un audiolibro y bueno, está inspirada en un crimen real, aunque lo importante me da la impresión de que no es el crimen per se, es decir, no es como resolver el crimen o que sea un
una novela pues eso, de crimen real, ¿no? Sino que elige un crimen real e inspirado en ese crimen pues construye una ficción, y que lo importante es cómo ese crimen tiene lugar en esa sociedad, ¿no? O sea, cómo es esa sociedad que permite un crimen así. Es un femicidio y bueno, pues el libro tiene bastante buena pinta. En general, lo que he visto de opiniones y demás, pinta bien. Y básicamente, pues eso, que al final creo que lo importante es retratar la sociedad y el ambiente en el que ocurre un crimen como este, y demás, que al parecer es un crimen que tuvo como mucha repercusión en Colombia, y si lo leemos, pues seguro que podemos leer en paralelo sobre ese crimen real. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta que tengo es, por supuesto, Héctor Abad Faciolince, que no sé yo cómo será esto en italiano, pero bueno, el caso, periodista. No es periodista, o sea, nació por supuesto en Colombia, Medellín, en 1958, es escritor así y periodista colombiano. Aunque yo creo que periodismo como tal no estudió. Otra cosa es que ejerza de periodista, como dando opinión en medios de comunicación y tal, en columna, pero no es periodista, yo creo, porque aquí dice que empezó a estudiar, ojo, cuidado, medicina, filosofía y periodismo en Medellín, pero que finalmente eso lo abandonó y estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín. No sé. Bueno, en cualquier caso, otro autor pues muy galardonado, muy conocido también por la adaptación que se hizo de uno de sus libros por Fernando Trueba, y efectivamente ese es el libro que más habéis pedido, que al final pues he incluido aquí, y que de verdad, os habéis pasado 8 pueblos y yo creo que prácticamente todas las sugerencias contenían este libro y otros, ¿vale? Pero este estaba mucho. Hablo de las sugerencias de la encuesta, porque luego os pedí ayuda porque estaba yo un poco indecisa y os pedí ayuda en un vídeo y me ayudasteis un montón, pero bueno, en la encuesta este era el que estaba ahí más presente. En fin, este libro es la biografía novelada de su padre, que su padre fue pues médico y un activista pro derechos humanos, que fue asesinado en el 87 en Medellín pues por un grupo paramilitar. Tiene pinta de ser un relato bastante triste. No sé por qué, me da la impresión de que el tono va a ser melancólico y demás, pero bueno, en teoría es eso, la biografía del padre. Sabemos cómo termina su vida, pero creo que lo que vamos a hacer es recorrer pues esa vida familiar en la que la violencia seguramente esté muy presente y se vea cómo cambia pues el día a día de una familia que no está implicada de forma directa en la violencia, o sí, quizá, ¿no? Porque si el padre era pues defensor de los derechos humanos y era activista, pues supongo que de alguna forma les influiría en su día a día. Lo dicho, no he leído prácticamente nada por internet sobre este libro porque me da la impresión de que va a estar muy bien, entonces no he buscado como muchas reseñas, pero tiene pinta de tener ese tono pues de dramita, ¿no? Y bueno, no he dicho las páginas, tiene 328 páginas en papel y 294 páginas en digital, es decir, los dos libros son más o menos iguales, este un poquito más largo y este creo que también está en audiolibro. Así que estas son las dos opciones, Los divinos de Laura Restrepo y El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Tenéis la encuesta disponible en este vídeo, va a estar habilitada hasta el miércoles 20 de julio, 19 horas españolas peninsulares, y os recuerdo que también tenéis en este vídeo el enlace al grupo de Telegram en el que comentaremos la lectura durante el mes de agosto. Si os interesa alguno de los dos libros, yo os recomiendo que entréis ya, porque además doy los resultados en primerísima instancia ahí en el grupo, y ya en función del libro que salga, si os apetece o si os cambian los planes o lo que sea, pues ya salís. Pero pienso que es mucho más sencillo si entráis desde el principio, pero bueno, que en cualquier caso sepáis que el enlace siempre lo podréis encontrar aquí hasta que termine la lectura conjunta.
esas son las opciones. Recordad que el mes que viene vamos a votar países para el siguiente trimestre, así que si tenéis algún libro en mente que os interese, pues ponedlo en las sugerencias, que yo les hago bastante caso, y en función de eso pues llegarán las propuestas el mes que viene. Ahora os dejo con el resto de opciones que he estado valorando de cara a elegir la lectura conjunta, y muchos de ellos han ido directos a mis pendientes, y como son muchos y yo ahora ya no salgo hablando en ese trocito del vídeo, porque la verdad es que esto me facilita un poco más la vida y creo que la información os llega más o menos igual, he incluido un simbolito de exclamación en aquellos libros que más me llaman la atención a mí o que más he valorado de cara a incluirlos en estas dos opciones, para que lo tengáis en cuenta si queréis como focalizaros en algo.
hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis encontrado interesante, que os interesen las dos propuestas de lectura conjunta, que votéis y que nos vemos en el chat de Telegram. Recordad, hasta el día 20 de julio estará disponible la encuesta y empezaremos a leer pues en agosto, básicamente. Ese es el resumen del vídeo en 30 segundos. En fin, que muchísimas gracias por estar aquí, por ver estos vídeos. Sé que no todas os apuntáis a las lecturas conjuntas, pero que creo que es interesante ver estas propuestas de cara también a que os apetezca a vosotras leerlo, aunque sea en solitario. En fin, nos vemos en el próximo y hasta entonces os deseo unas muy felices lecturas.